oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a Identidad desde Uruguay. En esta ocasión tenemos el placer de volver a contar con el psicólogo Pablo Cunio, que está con nosotros a través de vía Zoom. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación, muy bien, con gusto de volver a encontrarnos. Bueno, gracias a usted por compartir estos minutos con los oyentes de Radio Sefarad para hablarles acerca de la escritura en Platón y la tradición judía. Exacto, me parece un tema muy importante y fascinante, ¿no? La escritura nació en Sumer, en Mesopotamia, que es lo que hoy sería Irak, y hay un libro de un asirólogo que se llama Samuel Kramer, que lo titula La historia empieza en Sumer, porque, bueno, hay un antes y un después con la invención de la escritura. Los sumerios era un pueblo indoeuropeo y creó una serie de signos silábicos que se conoce como escritura cuneiforme. Se llama así porque se usaba una cuña en tabletas de arcilla blanda que después con el sol se endurecían. Hay miles y miles que se han descubierto por la acción de la arqueología, ¿no? Y la escritura es fundamentalmente silábica, al igual que la de los jeroglíficos egipcios, que también es silábica. Estamos hablando más o menos de 3.000 años antes de la era común. Y pasaron unos 2.300 años para que los fenicios crearan el alfabeto. Y ahí hay un punto de inflexión fundamental, porque con la creación del alfabeto se desprende del signo como dibujo gráfico de un objeto para hacerse más abstracto. Digamos, en la pictografía el sol era dibujado con un círculo, por ejemplo. Entonces, el círculo ya se sabía que representaba el sol. Con la escritura silábica de los sumerios y de los egipcios, el círculo pasó no a representar al objeto sol, sino al sonido sol, es decir, a la sílaba sol. Entonces, si fuera en español, si uno quisiera escribir soldado, dibuja un sol y un dado, y lo lee como soldado. Esa es la escritura jeroglífica silábica. Los fenicios rompen y con esa grafía y descubren los fonemas de una lengua, y con eso inventan una grafía que es el dibujo de la letra que representa el fonema. Le dan a cada letra, eligen un objeto que empiece con el sonido que se quiere representar, y se toma el dibujo y el nombre de ese objeto para representar ese sonido. Y así se crea la letra. Por ejemplo, la letra B nuestra es la Bait fenicia o la Bet hebrea, que significa casa. Y el dibujo inicial era de una casa, y como empieza con el sonido B de Bait, se tomó el nombre y el dibujo. No sé si se entiende bien la... Sí, de alguna manera esa representación gráfica, ¿no?, pasa a esa silábica que después se transforma, ¿no?, en unos grafos que se asemejan a este icono, por decirlo de alguna forma, original. Claro, ya no se representa una sílaba, sino que se representa el fonema. Entonces, para representar el dibujo del fonema, que es la letra, se elige un objeto que empiece con ese sonido, arbitrariamente. Entonces, se eligió, por ejemplo, la palabra casa en semítico, que quiere decir bait, que empieza con B, el fonema B, y así se empezó la letra B a dibujar de esa manera. El alfabeto hebreo toma del alfabeto fenicio
tanto la grafía como los nombres, porque significan lo mismo en semítico. Los griegos toman también el alfabeto de los fenicios, pero a diferencia de los hebreos, la lengua es diferente. Entonces, el sentido del dibujo no se le pierde para los griegos. Por ejemplo, la Aleph, que es cabeza de buey, y se empezó a representar la primera letra con el dibujo de una cabeza de buey, es la alfa de los griegos, pero alfa no significa nada para los griegos. Lo mismo beta, y así fueron tomando todo el alfabeto y le agregaron las vocales, porque el alfabeto fenicio, como alfabeto semítico, es solo consonante. Y en la tradición griega, a través de Heródotos, es el que relata justamente que el alfabeto griego fue tomado de los fenicios y le llama a esas letras fenicias o letras cadmeas, y que dice que la vio en la época de Edipo. Es decir, que la tradición griega en sí toma, tal cual fue la historia, de donde recogió el alfabeto griego, que lo tomó del alfabeto fenicio. Entiendo que toda esta... Sí, perdona Pablo, entiendo que toda esta evolución nos lleva hasta esa escritura de la que nos quieres hablar, de Platón. Exactamente, ahí está. Y Platón, hay algunos de sus textos, justamente, en uno de ellos es el Fedro, en la última parte del Fedro, él crea un mito sobre el origen de la escritura. Y él dice que el dios Tot, que es el que descubrió el número y el cálculo, se presenta al rey Tammuz y le presenta el invento de la escritura. Y le dice que es un fármaco, el dios que le presenta al rey el invento, le dice que es un fármaco para la memoria. Y el rey Tammuz dice que no va a ser un fármaco para la memoria. Rechaza el invento y dice que lo que va a generar es olvido, que la gente llegará al recuerdo desde afuera, y que a la vez, cuando la escritura sea vituperiada, sea criticada, es una escritura que va a estar huérfana porque el padre va a estar ausente, es decir, va a quedar solo la escritura. Es decir, que Platón lo que hace es rechazar de plano la invención de la escritura a través de este mito. Después hay otro diálogo, que es el Cratilo, donde Platón vuelve a referirse a la escritura a través de los nombres que se le dan a los objetos. Y en ese diálogo hay un intercambio entre Cratilo y Hermógenes, donde Cratilo dice que el nombre que se le pone a un objeto representa la esencia del objeto. En el nombre ya está la esencia del objeto. Mientras que Hermógenes dice que no, son dos visiones diferentes, dice que el nombre está puesto por un acuerdo, es arbitrario. El legislador se pone de acuerdo con otro legislador y deciden cuál es el nombre para ese objeto, pero que no representa la esencia del objeto. Y ahí vuelve a aparecer el tema de la escritura en Platón, donde lo que él plantea es que no importa las letras o las sílabas que se utilicen para representar al objeto, para que constituyan ese nombre, las sílabas y las letras que constituyan ese nombre, no importa cuáles sean, mientras el objeto sea bien representado por el nombre. Es decir, que vuelve a plantear un rechazo a la escritura y una intrascendencia que tendría la letra o la sílaba con que se constituye el nombre. Uh-huh. ¿Y de qué manera relacionamos esto con la tradición judía? Ahí viene el punto, que justamente la tradición judía es totalmente opuesta a la posición de Platón. Porque un copista de la Torá tiene que copiar exactamente el texto, no puede equivocarse en una letra, ni agregar ni sustituir una por otra, si no el texto debe ser destruido.
incluso en el Talmud hay una frase que dice: omitir o añadir una sola letra puede llevar a la destrucción del mundo entero. Como vemos, es absolutamente opuesto al planteo de Platón. Totalmente. Ahí está. Incluso la tradición cabalística pone a la escritura por delante del habla y dice que el mundo es creado por Dios a través de las letras hebreas. Y hay un pasaje en el Zohar, que vendría a ser el libro por excelencia de la cábala judía, donde un rabí que se llama Rabbi Yabnuna plantea que hay una inversión del orden de las letras en el comienzo de la Torá. Las dos primeras palabras, que es Bereishit Bará, empieza con la Bet. Y las dos siguientes palabras, que es Elohim y Et, comienza con Aleph. Y marca y señala ese aspecto. No nos podemos imaginar a Platón deteniéndose ahí, como lo hace el Rabí. Y él pasa a explicar por qué esto ocurrió. Y ocurrió porque cuando Dios fue a crear el mundo, hacía ya 2000 años, que tenía como en forma embrionaria a las letras y jugaba con ellas. Y cuando fue a crear el mundo, cada una de las letras se presentaba a Dios para que contaran con ella para ser la primera letra en la construcción del mundo. Entonces van viniendo las letras hacia Dios desde la última a la primera, es decir, empieza por la última, en forma inversa, se presenta la Tav, se presenta la letra Shin, que es nuestra S latina, y cada una va dando un argumento a Dios para que éste la tome como letra de comienzo del mundo, con quien empiece a crear el mundo. Por ejemplo, la letra Shin le dice que empieza con ella la palabra Shaddai, que quiere decir todopoderoso, nombre con el que se denomina Dios, y Dios le responde que a la vez que la misma letra empieza con la palabra sheker, que quiere decir maldad. Y así se van presentando las letras, una y otra, y Dios la va rechazando hasta que llega la letra Bet, y que dice que con ella la gente va a bendecir a Dios, porque la primera letra de la palabra Brajá empieza con la Bet. Y Dios acepta la Bet y le dice que con ella va a comenzar la creación del mundo. Falta la Aleph. La Aleph se presenta y le dice, y no se presenta, y Dios la llama y le dice: pero ¿por qué no te presentas? Y la Aleph le dice: ya le diste a la Bet el comienzo de la creación. Bueno. Y Dios le dice: pero tú serás la primera en el alfabeto. Y le dice además: aunque comenzaré la creación del mundo con la Bet, tú serás las primeras de las letras. Mi unidad solo se expresará a través tuyo. Sobre ti se basarán todos los cálculos y operaciones del mundo. Desde luego, Pablo, que es un asunto muy, muy curioso y muy interesante que estás desarrollando aquí en esta Identidad desde Uruguay de hoy, que te pediría que fueras cerrando de alguna forma para llegar a una conclusión en un par de minutos que nos quedan. Justamente la idea es cómo todo esto que refiero de la tradición judía hace a la tradición textual judía, que está en oposición al planteo de Platón, de rechazo a la escritura y a las letras. En cambio, la importancia que tiene en la tradición judía el texto, que no puede ser de otra manera opuesta a la perspectiva esta que planteaba Platón, y todo lo que eso ha influido e influenciado, digamos, en la capacidad de lectura y de análisis y de comentario de los textos bíblicos, bíblico y tradición propia del judaísmo, que después se llevó
al abrirse la emancipación a la cultura general a través de la ciencia y de diferentes ámbitos de la cultura. Quería señalar esto como algo que me parece que da como para detenerse. Estupendo, claro que sí. Pues esperamos que a los oyentes les haya gustado este programa de hoy con el psicólogo Pablo Cunio, que ha tenido la gratitud de compartir unos momentos con nosotros aquí en Radio Sefarad para hablar de esta escritura en Platón y de la tradición judía, para mostrar estos opuestos que tan interesantes han sido en estos minutos de charla. Gracias, Pablo, y hasta la próxima. Un gusto, ¿eh? Muchas gracias a ustedes.